fue anunciado, recibimos a Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo. Le agradecemos por su presencia. Gracias por venir. Más conocido como el Flaco Blasina. También. Así se lo conoce en el sector agropecuario. Decía que en la presentación de la entrevista que hizo el pasado fin de semana, por lo menos salió publicado el pasado fin de semana, una columna en el diario El Observador, que comienza de la siguiente manera, yo voy a leer prácticamente que textual. Dice: desde el histórico acto en Durazno, todo lo que se diagnosticaba está más grave. El dólar más bajo, la inflación más alta y el déficit fiscal más alto. Y desde entonces prácticamente no ha llovido. Y la verdad, cuando lo leí, dije, pucha, tiene razón. Y sí, está sumamente complicado. La verdad es que es un panorama que uno desearía que la gente que está en la ciudad, que de repente cuando ve el sol dice que qué lindo día, tome un poco conciencia que para muchos uruguayos cada día que no llueve es perder más dinero y es poner más en riesgo el trabajo que tuvieron toda su vida y capaz que por varias generaciones, ¿no? Está muy complicada la situación. Va a ser una cosecha de verano muy mala, que se viene de una cosecha de invierno muy mala porque tú recordarás, no hubo frío el invierno pasado y los cultivos de invierno precisan frío, entonces fue una mala cosecha en trigo, fue una mala cosecha en cebada, fue mala para las frutas y verduras, no hubo durazno, la gente se acordará. Eso fue un invierno en el que, podríamos decir, el calentamiento global pareció expresarse. Y ahora también un verano en el que no solo no hay lluvia, sino que marzo hasta hoy, o hasta ayer, fue un marzo sumamente caluroso. De modo que vamos a tener una caída fuerte de las exportaciones en el segundo semestre del año y tenemos todo un desafío para darle de comer al ganado ahora, pero sobre todo en el invierno, ¿no? Porque la comida que no se hace ahora, después cuando viene el invierno y vienen los fríos intensos, el ganado lo va a sentir. Así que es una situación sumamente difícil para muchísima gente. Lo que mucha gente no conoce, o por lo menos, más allá que alguna vez lo hemos desarrollado aquí también, es que la soja fue la que pagó la fiesta el año pasado. La fiesta escasa que tuvimos, pero es verdad que el rendimiento de la cosecha de soja el año pasado permitió paliar bastante una situación que ya era en otros rubros muy complicada. Y sin embargo, este año ni por asomo va a tener ese rendimiento. El verano pasado fue un verano muy llovedor, o sea que fue como que los cultivos tuvieran riego gratuitamente, fue un año muy bueno. Y aún así, mucha gente apenas llegó al empate, digamos, y aún así, además, hubo empresas que se fundieron el año pasado. Pero sí, todo lo que emergió este año en Durazno podría haber surgido bastante antes si no hubiera sido porque hace 2 veranos, digamos, o el verano anterior, fue muy llovedor, hubo un rendimiento muy bueno y eso permitió que los productores, bueno, en su mayoría pudieran seguir llevándola, o sea, compensar un nivel de costos muy altos con un rendimiento que fue muy bueno. Ahí empataron. Este año es como que el péndulo se hubiera corrido de un rendimiento muy bueno a un rendimiento pésimo. Y bueno, por lo tanto, cabe preguntarse cómo va a ser el año. Evidentemente va a ser un año muy difícil, sobre todo en el segundo semestre. Usted dice, en esa columna a la que yo mencioné en El Observador, dice el 2018 va a ser un año sumamente difícil y que ya es irreversible. Es así, ¿no? Tenemos un 2018 que, pase lo que pase, no sé, en los próximos meses va a ser... Pase lo que pase. Porque los cultivos de verano se siembran en octubre, noviembre y definen su rendimiento, ya definieron su rendimiento. O sea, ahora que llueva ayuda mínimamente, se espera el próximo fin de semana la lluvia. Ya llega tarde, digamos, no permite recuperar. Igual, por supuesto que es más que bienvenida, igual va a permitir sembrar cultivos forrajeros para el ganado, pero para la agricultura ya llega tarde. Y para la producción de terneros también, porque lo que se llama la época de entore, cuando se ponen los toros y las vacas juntos para la reproducción, ya terminó. Entonces es muy importante que llueva, pero es irreversible que va a ser un mal año desde el punto de vista de la producción de terneros y un muy mal año para la agricultura. Vamos a ver caer las exportaciones de Uruguay en el segundo semestre de una manera importante. ¿Se puede hacer alguna estimación, no sé, en pérdida de millones de dólares o eventualmente en caída de las exportaciones, lo que usted mencionaba? Lo que se hablaba en la expectativa era 400 millones de dólares en agricultura. Y podríamos decir que unos 100 millones de dólares posiblemente en ganadería. Vamos a ver, digo, es muy temprano, pero en agricultura va a haber una pérdida
muy, muy grande. O sea que un sector agropecuario que el año pasado, con un buen rendimiento de soja, tuvo empate, ahora va a tener 500 millones de dólares menos. Sí. Y va a ser muy difícil para los agricultores y va a ser muy difícil también para muchas empresas que venden semillas, que venden fertilizantes, que les dan la semilla del fertilizante a espera de cobrar en cosecha, ¿no? Entonces hay mucho comerciante que lo va a tener muy difícil y se siente mucho en el comercio del interior además, porque la gente evidentemente ante este panorama gasta lo menos posible, ¿no? En Mercedes, donde estuve durante la Expo Activa, los comerciantes muy angustiados porque evidentemente la gente está tratando de cuidar hasta el último peso y la economía en el interior del país lo está sintiendo fuerte. Todo lo que usted describe es un escenario de crisis. Si la gente gasta menos, si se pierden 500 millones de dólares que hasta el año pasado sirvieron para poder empatar un poco la ecuación, 500 millones de dólares no es poca plata para Uruguay. Más bien no, todo lo contrario. Y el tema de la palabra crisis estuvo muy sobre la mesa desde que empezó el movimiento de autoconvocados. Es, si estábamos atravesando o no una crisis del sector agropecuario. ¿Se termina de configurar ese escenario de crisis? ¿Ahora sí es ineludible poder hablar de una crisis? Lo que pasa es que a veces las palabras nos dividen, ¿no? O sea, yo puedo decir que hay crisis y alguien puede decir que no. Y bueno, en definitiva es una discusión de palabras. Yo creo que hay una situación que nos debería preocupar a todos y que deberíamos pensar cómo todos los uruguayos unidos tratamos de solucionarla. Se nos van a caer las exportaciones. Yo creo que el problema es de mediano plazo, pero creo que para el próximo presidente va a ser muy complicado. Y me parece que está bueno pensarlo así en el sentido de que no es algo político partidario porque nadie sabe quién va a ser, pero todos queremos que le vaya lo mejor posible. Y me parece que si no pensamos cómo solucionar o cómo amortiguar esa situación de un dólar que vale cada vez menos y complica a los exportadores, un déficit fiscal, o sea, un Estado uruguayo que está perdiendo mucho dinero, una inflación que está por arriba del rango y además una sequía que ha destrozado la producción, si no pensamos cómo cuidar esa producción y cómo tender puentes, el panorama del próximo periodo de gobierno va a ser muy complejo. Vio que O'Donnell en la Expo Activa dijo: es mejor esperar más del clima que del gobierno. Sí. Porque el margen que tiene el gobierno para otorgar beneficios y para mejorar la situación es complejo. Sí, el gobierno tiene poco margen económico, pero yo creo que bastaría con un cambio de discurso, porque hasta ahora el discurso genera más desánimo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que bastaría con un cambio de discurso? Yo creo que bastaría con que en vez de decirse lo que se viene diciendo, se dijera: el agro nos interesa, vamos a sentarnos de verdad a buscar cómo ayudar, vamos a ver cómo reactivar la inversión, nos interesa que ustedes vuelvan a invertir, nos interesa que vuelvan a generar empleo. Me parece que hay un problema de discurso que es terrible. Hasta ahora es un discurso donde prima el enfrentamiento, el derecha contra izquierda o izquierda contra derecha. Hasta ahora el discurso es de guerra de trincheras y me parece que eso es una fuente de desánimo muy grande porque se habla más como si se le hablara a un enemigo que como si se le hablara a alguien que está padeciendo una coyuntura económica adversa y una coyuntura climática adversa. Pero sabes que la semana pasada, el martes pasado, tuvimos en esa silla al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y me decía: desde que se desarrolló el acto de Durazno, pasaron algo así como 45 días en aquel momento, ¿no? Dice: nosotros ya tomamos 10 medidas para el sector agropecuario. La respuesta del gobierno en menos de 45 días fue tomar 10 medidas de apoyo. Dice: sentimos que muchas veces no se valora lo que hemos hecho. Ahí está un poco el enfrentamiento, yo no sé si decir desde las trincheras, pero sí, bueno, yo no logro el reconocimiento de la otra parte. Esa falta de reconocimiento mutuo que parecería existir, ¿puede ser que alejen un poco las malas posiciones? Puede ser que alejen. Creo que mucha gente también siente que el gobierno enumera una cantidad de medidas
para decirle a la gente de la ciudad, miren todo lo que hemos hecho y todavía nos siguen pidiendo más, ¿no? Y me parece que el asunto no es la cantidad de medidas, el asunto es el impacto que esas medidas tengan. Yo puedo hacer 35 medidas que en realidad sean más para que el público que no está cerca del tema se convenza de que hice mucho, que medidas que realmente uno diga, bueno, ahora sí con esto la gente vuelve a animarse. En realidad... Hasta el momento las medidas que adoptó el gobierno no son medidas para volver a animarse. No van a hacer subir la inversión. O sea, más que emitir juicios de valor, a mí me parece que lo que importa es decir, bueno, con esto la gente va a volver a recuperar la esperanza, la sensación de que el gobierno los apoya, la sensación de que vale la pena pedir un crédito y hacer una inversión. Yo creo que no, que lo que se hace es enumerar un montón de medidas muy chicas para que el público se quede con la impresión de que se hizo mucho. Y además siempre dividiendo, a unos le doy y a otros no, ¿no? Es como que en otros sectores nadie se pregunta si un restaurante es familiar o no es familiar. En el agro siempre es al familiar le doy, al que no es familiar no le doy, cuando ahí en realidad lo que se hace es castigar al que contrata mano de obra, porque la definición de familiar o no es que el que contrata poca mano de obra es familiar, o sea que es un discurso de a este sí, a este no, este es bueno y este es malo, y siempre como tratando de fragmentar. Ahora, si hubiese un terremoto no habría una ayuda para el que tiene casa chica y familiar sí, y el que tiene una casa grande no. ¿Y no será que se considera que el grande tiene una espalda un poco más ancha para poder aguantar esta circunstancia? Que, a ver, es verdad que el sector agropecuario, por la propia génesis de su actividad, está expuesta a condiciones a veces mejores, a veces peores, la fluctuación, el impacto del clima, de si la cosecha tiene mejor rendimiento, el vaivén del dólar. Quien está en el sector agropecuario, el ministro de Ganadería en alguna declaración dijo, todos los que somos productores agropecuarios alguna vez nos fundimos. Sobre todo él. Pero sobre todo él que se fundió varias veces. Y bueno, él tiene una experiencia muy dolorosa de haber caído en una crisis. Pero ese hecho, el hecho de que la actividad del agro tiene un riesgo adicional, porque tu sueldo no depende de que pare de llover, ¿no? El ingreso de un productor sí. Eso es lo que haya que tener salvaguardias o que haya que tener una actitud de solidaridad. Es una actividad que tiene un riesgo adicional al del resto. Pero de nuevo, siempre el discurso es como, en vez de decir te voy a ayudar, es como la culpa es tuya, si estás en esto ya sabes cómo es, ¿no? Es siempre un discurso que no genera ánimo, el discurso que, por no ejemplo, genera ánimo, no genera entiendo lo que te pasa y te tiendo una mano, sino que es, bueno, en cierta manera es como decirle jorobate de distintas maneras, ¿no? También menciona usted en esa columna del diario El Observador que habría que pensar o que eventualmente se están configurando las condiciones para que en el año 2022 se dé otra crisis severa. Y usted hace referencia a lo que fue el 82, lo que fue el 2002 y una especie de reflejo de lo que podría pasar otra vez con el 2 décadas después, en el 2022. ¿Es casuístico o es en realidad un escenario que claramente ve que vamos rumbo a una crisis de la magnitud que tuvimos en el 2002 y la que tuvimos en el 82, que fueron dos crisis de las peores en la historia económica del país? Uruguay tiene una especie de ciclo por el cual cuando las cosas van razonablemente bien se gasta más de lo que se debe, públicos y privados, todos, ¿no? El Estado y la gente con sus tarjetas de crédito. Se gasta, hasta que llega un momento que las calificadoras ven el déficit que tiene Uruguay y dicen, bueno, esta economía no va bien, y le empiezan a bajar la nota y ahí se desencadena una gran crisis. Nos vamos haciendo caros, cada vez más caros, hasta que viene una crisis y nos abaratamos. Y ahí arrancamos de nuevo desde el punto cero. Y me parece que eso es lo que hay que evitar esta tercera vez. En Uruguay, en el año 79, 80, la economía parecía ir muy bien. Por eso la dictadura hizo un plebiscito en el 80, porque la economía iba bárbaro, la gente consumía un montón y los productores empezaban a fundirse. 2 años después reventó todo. Y
nos volvió a pasar en el 2002 y me parece que lo que tenemos es que estar alertas para evitar que eso pase. Yo no digo que va a pasar ni que no va a pasar, digo que con un déficit como el que tiene el Estado hoy y que va creciendo, o por lo menos luego de varios ajustes no baja, con un dólar cada vez más bajo y con la gente que sigue consumiendo alegremente, porque es muy barato comprarse un auto relativamente, se venden un montón de autos, es muy barato comprar todo lo que sea importado, ahora va a venir el Mundial y la gente va a consumir electrodomésticos en cantidad, y se va endeudando el Estado y se va endeudando la gente hasta que eso no termina bien. Bueno, diría Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Bueno, si la tenemos, si ya lo pasamos una vez con la dictadura, una vez con los partidos tradicionales, ahora lo pasaremos otra vez. Deberíamos tomar los correctivos para que eso no pase. En 2 minutos, ¿qué hay que hacer? Eso, hay que decirle al productor, miren, saben que entendemos que tienen un problema y vamos a sentarnos de verdad a buscarle las soluciones que se puedan, sabiendo de que el Estado tiene poco dinero, pero tenemos la clara intención de que ustedes vuelvan a invertir y que vuelvan a esperanzarse. Eso para empezar de nuevo una conversación que viene, hasta ahora viene muy mal. Luego, yo creo que hay que abrir el mercado de Chile, hay que hacer un TLC con Chile ya, no porque Chile sea muy importante, sino porque Chile no genera ninguna competencia con productos de Uruguay y es una señal de que se respalda la política de abrir mercados, porque lo que el productor ve es que además de que somos caros, si no hacemos un tratado de libre comercio con Chile es que no nos vamos a abrir con nadie, porque si no nos abrimos con Chile, que no nos genera ningún problema, mucho menos con otros países. Entonces, caros y sin poder exportar o pagando un montón de dinero en las aduanas para exportar, no hay esperanza. Y lo otro que habría que hacer es un cronograma de bajar costo de energía eléctrica y gasoil como para por lo menos poner a los productores y a los ciudadanos uruguayos en igualdad de condiciones con los de los países vecinos, porque si además de la sequía, del dólar bajo, de la inflación alta, hay que pagar el gasoil y la energía eléctrica más cara que los demás, ahí es como que es muy difícil para el productor encontrar un hilo de esperanza y además es muy difícil cerrar un número. Si no cierra el número cuando los años son buenos, ahora que vino este año de sequía, no solamente cierran mal, sino que cierran muy mal. Créeme que me quedan 30 segundos, pero en el gobierno le van a decir que el TLC con Chile en realidad tampoco está aprobado del lado chileno. Nos falta los dos parlamentos ir para adelante. Es verdad que acá todavía no se sabe qué van a hacer, el partido de gobierno no resolvió, pero bueno, el parlamento chileno todavía no lo aprobó, de hecho acaban de hacer un cambio de mando. Y le van a decir que con la rebaja del gasoil para los productores que tributan por IMEVA, estamos en paridad con Argentina y de que Brasil estamos ahí. Pero ¿por qué siempre es a unos sí, a otros no? No, ¿por qué siempre dividir? No sé, me parece que eso es lo que culturalmente tenemos que superar. No se trata de... Me parece que sigue habiendo un discurso ahí de los que son mayores de tal superficie, los que contratan trabajadores que cargan un pecado original de algún tipo. Y eso me parece que si queremos reactivar la inversión, o sea, yo lo que le contestaría es, bueno, ¿cómo pensás reactivar la inversión? O sea, perfecto, vos creés que con esto es suficiente, no vas a hacer más. Y si la inversión sigue cayendo, ¿cómo termina la película? Eduardo Lacina, le agradecemos su presencia, volveremos a conversar seguramente, porque la verdad que fue una charla muy, muy amena. ¿Va a ser grande lo del 14? Vamos a ver. Usted tiene mucha palpa. Yo creo que es importante simbólicamente. Yo creo que hay que volver a barajar y a sentarse en una mesa. Mi militancia es porque estas cosas se arreglen conversando entre uruguayos y no que se divida a estos sí, a estos no. O, digamos, preferiría que no fuera necesario llegar a medidas de ese tipo para solucionar las cosas, pero evidentemente la realidad marca otra cosa. Le agradecemos su presencia. Dale, gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.